Leiva. Amén. Entonces, pasamos un excelente tiempo en su casa. Pastor Leiva nos dio varias pautas. Amén. Ahí estamos esperando también. De repente por ahí el verano moreno no va a ser tan moreno. Por ahí de repente, todavía no lo sé, iglesia. El próximo miércoles tengo una reunión con Pastor Leiva, así que oremos para que todo salga bien y de repente en marzo tengamos a un pastor internacional. Entonces, vamos a orar al respecto, iglesia. Todo va a depender de nuestras oraciones, de nuestro ímpetu también, de salir a predicar a las calles. Es un pastor muy bueno, ¿ok? Es suramericano. ¿Pastor, de dónde? De Argentina, aleluya. Así que en marzo vamos a tener a un pastor de repente, no es seguro. Yo les pido a ustedes, por favor, que oren. Amén. Sí, entonces vamos a orar al respecto. Yo quisiera tener a este pastor. Vamos a orar al respecto. No es el pastor Fernando Ferraro, es otro pastor, pero que también es impresionante este pastor, ¿ok? Conozco varios pastores en Buenos Aires. Este hombre no es de Buenos Aires, es de Córdoba, si no me equivoco. A ver, se llama Fabián Godano. Entonces, todavía no estamos muy seguros. De repente no, de repente sí. ¿Sí? No se sabe, mi estimado hermano. A mí me gustaría de verdad tenerlo. Pero en abril sí tenemos otro pastor internacional. ¿A quién? Al pastor Kenneth Van Fleet. ¿Ok? Entonces, pastor Kenneth Van Fleet, él va a estar con nosotros. Él no es suramericano, él es holandés en pasaporte, pero de sangre, su mamá, si no me equivoco, es de Bulgaria, su papá es de Ghana. ¿Toch? Ghana. Así que es un pastor ganador, aleluya. Amén. Entonces, esos son los mensajes. De repente, finales de abril, vamos a tener solamente a unos morenos, de enero, perdón. Déjenme, por favor, ordenar la agenda. Quiero ver, no quiero adelantarme, quiero también cambiar ya el banner. Entonces, iglesia, sigamos siendo fieles en nuestras oraciones. ¿Sí? Lo primero que les pido es la oración. Lo primero. Lo segundo, mi estimado hermano, tu oración se va de la mano con la fidelidad, así que la fidelidad también es primero. Sí, mi estimado hermano, y ambas cosas, si tú pones en práctica ambas cosas, campeón, Dios va a responder. Entonces, ok, tengo una predicación bastante simple y sencilla, iglesia. Quisiera por favor que prestes tu atención, que me prestes tu atención solamente por una media hora nada más. Lo que busco hacer es llevar el poder del mensaje de la salvación. Lo que busco, mi estimado hermano, es mostrarte que lo que el Dios del cielo puede y sabe hacer es transformar y salvar vidas. Hoy en esta noche, campeón, quisiera hablarte a ti al respecto de un jugador de fútbol que se llama Memphis Depay. Sí, Memphis Depay, algunos lo conocen. Sí, pastor, juega en el Barcelona. Ok. Bueno, este hombre es de la selección holandesa. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero en su espalda, él no utiliza el apellido Depay, usa solamente el nombre, que es Memphis. Y esto por causa de un trauma que tuvo cuando chico. Robé esta historia del pastor mayor de una de sus prédicas, ¿sí? Y me gustó muchísimo porque encaja bastante en lo que quiero predicar hoy en esta noche. Memphis Depay, mi estimado hermano, no usa el apellido de su padre en su polo, pese a ser famoso. Él usa su propio nombre, Memphis. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso, Memphis? ¿Sabes por qué? Por causa del rechazo que aplicó mi padre sobre mi vida. Eso es lo que dice Memphis Depay cuando era niño. Es entonces, mi estimado hermano, que hoy en este momento quisiera que vayamos juntos al tema y busquemos en realidad la cura ante el rechazo. Porque en sí, vamos a leer la historia de un hombre que vivió de repente cosas similares a las que vivió Memphis Depay. Cosas, mi estimado hermano, que ninguno de nosotros quiere vivir, pero que a veces las vivimos. Y entonces, cuando están allí con nosotros, mi estimado hermano, yo te digo hoy en este momento, el rechazo va a ser parte de nuestras vidas. Pero el resultado de la predicación, mi estimado hermano, quisiera que sea la cura y la comprensión de por qué es que Cristo vino a curarnos y a llevarse el rechazo. Abre tu corazón, por favor, tu Biblia también, la cura ante el rechazo. Hechos capítulo 7, versos desde el 22 hasta el 35. Amén. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios, empezando en el verso 22. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel.
Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó. Perdón, ¿qué hizo? Le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero, perdón, estoy hablando como Peter, y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el camino en el que estás es tierra santa. Ciertamente, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. La cura ante el rechazo. Vamos a mirar, mi estimado hermano, en sí el problema que tenía Moisés. El problema por el cual, mi estimado hermano, Moisés huye y no se sabe nada durante 40 años de su vida. Son los 40 años perdidos de la vida de Moisés. Y yo te digo algo hoy en esta noche, ¿sabes cuál es el punto? El punto, mi estimado hermano, mi mensaje hoy en este momento es que no quisiera que 40 años de tu vida se pierdan en tu historia por causa de que has sufrido en la mente y en el corazón por diferentes circunstancias conectadas con el rechazo. Que no es posible, mi estimado hermano, que 40 años de la historia de una persona desaparezcan se esfumen, campeón, solamente por el simple hecho del rechazo. La historia nos está diciendo que este hombre fue rechazado. La historia nos está diciendo, mi estimado hermano, que si este hombre fue rechazado, ¿quiénes somos tú y yo para no serlo? Es entonces que quisiera ir con el primer punto, y es que el rechazo va a llegar. El verso 27 nos dice lo siguiente, mi estimado hermano. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó. ¿A quién? A Moisés. Le rechazó. Esta es la historia entonces del libertador de Israel, que antes de ser libertador, ¿sabes qué era lo que estaba pasando? Antes de conocer la libertad, este hombre era un reo del rechazo. Y es entonces, mi estimado hermano, que si el rechazo llegó a su vida, es posible que también llegue a la nuestra. Es posible, mi estimado hermano, que tú y yo seamos víctimas también del rechazo en alguna circunstancia o en alguna parte de nuestra historia. ¿Alguna vez te has sentido rechazado? Déjame decirte que yo sí. Déjame ser honesto contigo, campeón, porque en sí hay momentos en la vida en donde yo mismo me he sentido rechazado, siendo cristiano y no siendo cristiano. Es entonces, mi estimado hermano, que en sí nada impedirá que el rechazo llegue. Va a venir sí o sí. La historia nos está mostrando que este Moisés, en el verso 22, nos declara qué clase de persona es este Moisés. ¿Sabes qué nos dice de él? Nos dice: fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. La Biblia nos está diciendo que este hombre era poderoso, que este hombre era sabio en la sabiduría de los egipcios. En otras palabras, ¿sabes qué es lo que nos está intentando decir la palabra de Dios aquí? Que aunque seas poderoso, que aunque seas muy sabio, que aunque seas súper inteligente o tengas el título de títulos, mi estimado hermano, aún así puede ser que sufras del rechazo. Es entonces, no hay garantía. No hay garantía de que estudiando en la Universidad del Pacífico, o estudiando en Harvard, o estudiando en Stanford, o estudiando en cualquier universidad importante del mundo, así tengas un título súper grande, no hay garantía de que no vas a sufrir del rechazo, mi estimado hermano. ¿Sabes qué es lo que intenta la gente específicamente, mi estimado hermano? Lo que intenta la gente en sí para impedir que el rechazo venga es específicamente tener esta clase de títulos, buscar esta clase de sabidurías, intentar ser importante. La palabra de Dios nos dice otra vez, mi estimado hermano, en el verso 22 nos dice: y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios.
No es que acaso las personas, ¿en qué universidad estudiaste? ¿Qué grado tienes en la universidad? Egresado. Oh, qué pena, no tienes título, lo siento, no podemos ser amigos. El punto entonces, mi estimado hermano, es que aquí estamos hablando de un estatus social. Estamos hablando, mi estimado hermano, de la forma en la cual muchas personas miran a los demás. Muchas personas, mi estimado hermano, piensan que en sí, si tengo un título, entonces voy a ser alguien y no me van a rechazar. Otras personas piensan, no, a la edad que tengo ya, yo no voy a sufrir eso. La Biblia, ¿sabes qué nos dice? Nos dice que tiene 40 años Moisés. A la edad de 40 años le vino al corazón. Verso 23 nos dice eso. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. A la edad de 40 años, este hombre está sufriendo lo que la Biblia nos dice que está sufriendo. ¿Qué es lo que está sufriendo, pastor? Está sufriendo de rechazo. Está sufriendo, mi estimado hermano, de algo que tú y yo hemos sufrido de repente en una edad más temprana. En tal sentido, la edad tampoco es un impedimento para que el rechazo no llegue. De repente es cuestión de raza, cuestión de religión. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice, mi estimado hermano, ama. Oye, no, al contrario, yo sí quiero el ventilador. Oh, ustedes no quieren. Ay, para mí sí. Pero en la más baja, la más débil, ¿cómo se dice? La menos veloz, la más lenta, el mínimo. Es entonces que nada lo impide, nada lo detiene. Entonces, ¿cómo es que llega? Te voy a explicar, mi estimado hermano, lo que nos dice el verso referente a cómo es que el rechazo llega. El verso 27, ¿sabes qué es lo que nos dice? La historia nos dice, mi estimado hermano, que Moisés está viendo cómo un egipcio está maltratando a uno de sus hermanos y entonces él lo que hace es viene y le revienta un botellazo al egipcio y luego lo mata, luego lo entierra y entonces nadie se dio cuenta felizmente. Espero que no me hayan tomado fotos y lo hayan puesto en Facebook. Y lo que él está haciendo, mi estimado hermano, es simplemente percatándose que fue el asesinato perfecto. Al día siguiente, ve a dos hombres discutir y hermanos, no, ustedes tienen que hacer la paz. ¿Cuántos de nosotros, mi estimado hermano, hay momentos en los cuales, en un momento, matamos a alguien con nuestras palabras y en otro momento, no, que todo sea paz? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás así? Ese era Moisés. Pues bien, la palabra de Dios nos dice, mi estimado hermano, que en ese momento, en el verso 27, entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó. ¿A quién? A Moisés, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? El punto principal de este verso, ¿sabes cuál es? El rechazo. ¿Cómo llega el rechazo? A través de una acusación. La Biblia nos está diciendo que son palabras las que están siendo soltadas aquí, diciéndole, ¿quién te crees? Lárgate de aquí. Ya no te amo. Fue un error tenerte como hijo. Terribles palabras, mi estimado hermano, que lo único que causan es rechazo. Terribles palabras, mi estimado hermano. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que este hombre, este esclavo supuestamente, le está diciendo a Moisés, Moisés, ¿quién te crees? ¿Quién te ha puesto por gobernador y juez? ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? La palabra de Dios nos está diciendo, mi estimado hermano, que el poder de las palabras es increíble. Proverbios capítulo 12. El verso 18 nos dice lo siguiente: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Uy, sí, pastor, los hombres. No, las mujeres también, mi estimada hermana. La Biblia nos está diciendo, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Cuando habla de hombres, mi estimado hermano, no se refiere solamente al sexo masculino. Se refiere al hombre y a la mujer. No, pastor, pero se está olvidando del tercer género. No hay tercer género, perdóname, mi estimado hermano. Hay hombre y mujer. ¿Podemos ser honestos hoy en esta noche? Aleluya. Aquellos que nos están mirando en internet, esa es la verdad bíblica. Es entonces, mi estimado hermano, que aquí cuando la palabra de Dios nos dice, nos está haciendo hincapié en la importancia de nuestras palabras y cómo es que éstas pueden afectar los corazones de las personas que nos rodean. ¿Cómo es que estas palabras, mi estimado hermano, pueden hacer que un golpe increíble se dé? Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? Bueno,
El punto con las palabras, mi estimado hermano, es que necesitamos comprender esto. Proverbios capítulo 18, verso 21 lo dice de la siguiente forma: la muerte y la vida están en poder de la lengua. En otras palabras, mi estimado hermano, tu forma en la que te dirijas a alguien puede dar vida o puede matar a una persona. La forma en la cual le hables a una persona puede dar vida o puede dar muerte. Es entonces, campeón, que lo que está pasando en la vida de Moisés, mi estimado hermano, es que Moisés acaba de recibir una daga mortal a través de las palabras de esta persona. Y la Biblia nos dice que fue en forma de rechazo. El rechazo, mi estimado hermano. El rechazo. ¿Cómo es que este se presenta en el corazón? Porque una cosa es que el hombre le rechace, pero otra es que Moisés se sienta rechazado. Si este hombre era grande, si este hombre era el poderoso en palabra, el poderoso en obra, ¿cómo es que este hombre pudo sentirse rechazado? Pues bien, ¿sabes qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos está hablando aquí de las expectativas erróneas. El texto nos dice y nos muestra algo especial. El que está diciendo esta predicación, este es el sermón de Esteban antes de ser asesinado. Esteban le está predicando, campeón, a todo Jerusalén en este momento. Y Esteban está contando la historia de Moisés. Y cuando Esteban está pronunciando estas palabras, Esteban lo está viviendo. Yo te digo, la Biblia nos dice que en ese momento Esteban vio los cielos abiertos y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que antes de ver lo que está haciendo Esteban es contar el relato de lo que le pasó a Moisés. Y lo que le está pasando a Moisés, mi estimado hermano, es que está sufriendo por el rechazo. ¿Por qué está sufriendo por el rechazo? El verso 25 nos da la respuesta. ¿Sabes qué dice la Biblia? Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. La Biblia nos está diciendo que Moisés tenía una idea. Moisés, no, sí, ellos saben que yo soy su libertador. Ellos saben. Y entonces él pensaba, ellos me van a amar. ¿Cuántos de nosotros, mi estimado hermano, hay momentos en los cuales hacemos algo por alguien pensando que va a ser bien recibido, pero no es tan bien recibido? Hacemos algo por alguien y entonces no es tan bien recibido. Campeón, es allí donde el rechazo se instala en el corazón de una persona. La Biblia nos dice que Moisés pensaba, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Me pregunto yo, ¿qué es lo que tú y yo pensábamos, campeón? ¿Qué es lo que tú y yo pensábamos hoy en esta mañana mientras estábamos con mis hijos? Estamos en un proyecto para poder hacer nuestro propio árbol de Navidad. Aleluya, ok, queremos hacerlo. Hemos encontrado unas ramas acá en el parque, ramas secas, lo hemos puesto en un balde, lo hemos llenado de arena. Y entonces, mientras estábamos trabajando, la casa estaba sucia, yo quería barrer. Viene Peter, mi estimado hermano, y entonces viene con una chompa en la espalda y me dice, papá, soy Satanás. Y le dije, permiso, estoy barriendo. Y entonces se fue llorando. Y yo dije, ay, todo por causa de que estoy enfocado en una cosa. Pero el punto es mi hijo pensaba que yo le iba a decir, bravo Satanás, lo siento, pero yo no alabo a Satanás. No sé, pero le ha quedado impactado el teatro de Satanás vencido está. Papá, soy Satanás. Dije, hijo mío, retírate, estoy limpiando. Pues bien, Moisés, ¿sabes qué está haciendo en nuestra historia? Moisés está, ok, voy a venir a salvarlos. Y voy a matar para que voy a acabar con los egipcios. Hermanos, no peleen. ¿Quién te ha puesto a ti? ¿Por quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Cuál es la expectativa que has creado en tu corazón? Eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros cuando somos solteros, ¿sabes? Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado de repente, aquellos que están viviendo su soltería y están en el proceso del enamoramiento o algo por el estilo, o están orando pidiéndole al Dios del cielo por una pareja. Pastor, quisiera, pastor, no, Señor Dios, por favor, mándame al príncipe, Señor, mándame a la princesa, campeón. Tranquilo, no crees expectativas, tranquila, no crees expectativas. Ten en cuenta esto, mi estimado hermano. Si tú le vas a pedir algo a Dios, no intentes vivir en una burbuja, campeón, porque he visto mujeres ser rechazadas, he visto muchachos ser rechazados y después irse de la iglesia porque pensaron, no, aquí no me quieren. La Biblia nos dice, mi estimado hermano, que lo que está pasando con Moisés es algo especial. Dice, él pensaba que sus hermanos, la gente que lo rodeaba, la gente que en teoría tenía que estar con él,
Él pensaba que sus hermanos entendían. Él pensaba que sus hermanos le iban a ayudar. Él pensó, oh, lo siento, Moisés, pero pensaste mal. ¿Por qué vienen esa clase de ideas erróneas? ¿Sabes por qué vienen esa clase de ideas erróneas, campeón? Por causa de que Moisés no estableció una relación con esa gente. Moisés vivía en el palacio. Y entonces vive en el palacio. Acabo de venir del palacio. Quiéranme. ¿De cuál quiéranme? No te conozco. No puedes hacer que alguien te ame sin conocerlo, sin conocerla. Esa es la razón por la cual, mi estimado hermano, antes de establecer un noviazgo, hermana mía, antes de establecer un noviazgo con algún muchacho, con alguna muchacha, te pido que primero conócelo bien, conócela bien, sean amigos, que la amistad sea buena, duradera, estable. Aleluya. Ok, iglesia, bien. Es entonces que lo que está viviendo Moisés es interesante. ¿Quién te crees tú, Moisés? ¿Sabes qué nos dice la historia? La historia nos dice, mi estimado hermano, que lo que causó estas palabras en Moisés fue que Moisés huyó. Moisés huyó, Moisés se fue, Moisés huyó. Ese es el punto hoy en esta noche, campeón, que eso es lo que pasa en tu vida y en la mía, que cuando nosotros nos sentimos rechazados, cuando a nosotros nos atacan con palabras de rechazo, ¿sabes qué es lo que pasa, mi estimado hermano? Pasa que huimos. Pasa que no sabemos cómo enfrentar esa situación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el rechazo es un espíritu. ¿Cómo vas a luchar con un espíritu? ¿Se puede luchar con un espíritu? Hoy día estábamos leyendo con mis hijos el libro de Narnia, el número 5, te lo recomiendo también. Mientras estábamos con la lectura, llegaron a la isla de las voces. Aleluya. Estamos leyendo el libro que se llama El viajero del alba. Es la historia de un barco donde el príncipe Caspian quería ir y rescatar a los 7 príncipes que su tío, el malvado, los había botado. Pues bien, él está yendo en busca de los príncipes. Llega a la isla de las voces. Cuando llega a la isla de las voces, en efecto, mi estimado hermano, lo único que escuchaban eran voces. ¿Por qué? Porque había gente invisible. ¿Cómo luchas contra alguien invisible? ¿Cómo luchas, mi estimado hermano, contra algo que no puedes ver? Pero sí lo sientes. La Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. En tal sentido, mi estimado hermano, si es que hay una lucha espiritual, tenemos que luchar espiritualmente. El rechazo, mi estimado hermano, no se gana a puño limpio, no se gana, mi estimado hermano, estudiando artes marciales. El rechazo no se gana estudiando en las universidades. No. El rechazo, campeón, se gana de una manera espiritual. ¿Por qué? Porque es un espíritu. El rechazo es un espíritu malvado que te habla al corazón y te hace pensar que otras personas no te aman, que esa otra persona no te estima. Entonces, vemos que en nuestra historia hay un problema. Moisés huyó. Y vemos que el rechazo tuvo una victoria momentánea. Así, entramos al segundo punto, campeón, que es la victoria momentánea del rechazo. Moisés está siendo derrotado, iglesia. 40 años, mi estimado hermano, prácticamente en el desierto. ¿Por qué? Por causa de que no luchó una batalla espiritual. No supo cómo luchar la batalla espiritual. ¿Sabes por qué, mi estimado? Porque si él hubiera sido educado en la historia de su pueblo, él hubiera sabido lo que le pasó a José. Pero ¿sabes qué nos dice la Biblia? Que él fue educado en la sabiduría de los egipcios. Es entonces, campeón, si algo tienes que enseñarle a la siguiente generación, si algo quieres enseñarle a tus hijos, enséñale la sabiduría de la historia del pueblo de Dios y no la historia de un pueblo enemigo. Necesitamos enseñar a nuestros hijos qué es lo que Dios dice. Punto. Es entonces que nuestra historia nos dice que Moisés vivió de una forma extraña. El verso 29 nos lo dice. Dice así: al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Vivió como extranjero.
vivió como extranjero. 40 años y vivió como extranjero. Yo puedo pensar, mi estimado, que de repente tú llegas, ok, 2 meses, 3 meses, te sientes un extranjero, pero después te adaptas. ¿Sabes qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que Moisés la está pasando mal, que nunca se pudo adaptar. Moisés nos está diciendo que se sintió como un extraño, que cada vez que pisaba esa tierra no se sentía que era su tierra. Entonces, vivir como extranjero prácticamente es declarar: este no es mi lugar. Ese es el punto, campeón. Que cuando estamos rechazados, que cuando vivimos con el espíritu del rechazo, sentimos específicamente eso. Sentimos: hey, este no es mi lugar. Hey, no está bien que yo me sienta así. No está bien que yo esté pensando así. Este no es mi lugar. No debo estar comportándome así. En tal sentido, podemos llegar a una conclusión: que cuando uno está en el rechazo, o cuando el espíritu del rechazo tiene victoria momentánea, uno nunca puede estar feliz donde está. Yo tengo una esposa extranjera. Aleluya. Pero cuando los hermanos de Trujillo han venido, hey, Jánica, estás más peruana que nunca. Aleluya. ¿Por qué te digo? Mi esposa es holandesa, mi estimado hermano, pero la verdad, campeón, es que tiene muchas cosas de peruanidad. Aleluya. Es entonces yo te digo hoy en este momento, mi estimado, que en sí lo que la palabra de Dios nos está pidiendo a ti y a mí es que si comprendemos que si nos hemos dado cuenta que no podemos ser felices donde estamos, algo anda mal. Estamos siendo víctimas de un espíritu de rechazo que está buscando abrazarnos, que está buscando aplastarnos. Y el problema es que pensamos que en sí la culpa es del vecino, que la culpa es de la mosca que está volando. Si viviera en otro lugar. No, no es la mosca, campeón. Algo no anda bien. ¿Sabes qué es lo que te está persiguiendo? Es el espíritu del rechazo. Es entonces, iglesia, que te digo que grandes hombres de la Biblia lo vivieron. José también fue rechazado por sus hermanos. Jefté también fue rechazado por sus hermanos. David también fue rechazado por sus hermanos. Es entonces, iglesia, que hay gente en la historia bíblica, campeón, que ha sufrido el rechazo y que en su momento intentaron soluciones erróneas. Soluciones erróneas. ¿Qué es lo que nos está mostrando la palabra de Dios? ¿Sabes qué está haciendo Moisés? Moisés está diciendo: ya, así es mi vida. Ya, no puedo cambiar. Ya, así es. Ya es lo que me tocó vivir. Ya, qué pena. Moisés está aceptando su extranjería y está diciendo que nunca voy a ser feliz en donde esté. Esa es la conclusión de Moisés, campeón. Moisés la está pasando recontra mal, mi estimado hermano, y estamos intentando buscar soluciones erróneas. Siempre el hecho, campeón, de que hayas vivido con el rechazo no significa que así vas a vivir siempre o que Dios te quiere así siempre. La palabra de Dios nos muestra incluso que siendo extranjero, en el verso 29, nos dice que en esa tierra Moisés engendró 2 hijos. 2 hijos. No se mencionan los nombres de sus hijos. No se mencionan. Se conoce el nombre de uno de ellos después, si no me equivoco, es Gersón. Uno. ¿Qué pasó con el otro? ¿Qué pasó con la vida familiar? ¿Qué pasó en esos 40 años que estaba Moisés en el desierto, campeón? Fue víctima de un espíritu de rechazo. En el desierto. En el desierto. En el desierto. Muchos piensan: el día que tenga hijos, todo va mejor. El día que me case, todo va a estar bien. El día que Dios haga, el día que logre esto, el día que logre. No. Hay un problema más profundo y es una lucha espiritual que no estás luchando. Y es la batalla contra el rechazo.
Me pregunto yo, mi estimado hermano, yo no sé tú, campeón, pero la verdad es que si nosotros, hey, iglesia, si nosotros somos de verdad creación de Dios y la Biblia nos dice que somos imagen y semejanza de Dios, ni a ti ni a mí nos va a gustar estar vencidos. Amén. Satanás tiene que acostumbrarse, pero tú y yo no podemos vivir aceptando que tenemos que vivir vencidos. No, no, no. No, iglesia. Es entonces que aquí la palabra de Dios nos está diciendo en el verso 30 algo que me llama la atención. Dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció a Moisés en el desierto. Pasados 40 años, 40 años, iglesia. 40 años vamos a vivir con esa mentalidad de derrota. 40 años. 40 años en el desierto, iglesia. La Biblia nos dice en el Éxodo capítulo 3, en el verso 1, que esa zona era desértica, que Moisés apacentaba las ovejas por toda esa zona, las hacía caminar por el desierto. Se conoció el desierto. Ok, pero el desierto es desierto. ¿Por qué se llama desierto? Porque no hay nada. En otras palabras, no pasaba nada interesante en su vida. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo maravilloso de esta historia, iglesia, es que han pasado 40 años y Moisés dice, ok, no, esta es mi vida, pero un ángel viene y dice, no, yo no te quiero así. Hoy te traigo este mensaje que viene del cielo, campeón. Es que si en algún momento viviste bajo el espíritu del rechazo, Dios está diciendo, no te quiero allí. No te quiero en esa tierra, no te quiero en ese lugar, no te quiero en ese punto. La Biblia nos dice, mi estimado hermano, en el verso 30, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. En la llama de fuego de una zarza. Un ángel se le apareció, un ángel, mi estimado hermano. ¿Sabes que ángel en el griego tiene la misma raíz de mensajero? En realidad significa mensajero. Un ángel en sí es un mensajero. Un ángel es un mensajero. ¿Qué hace un mensajero? ¿Adivina qué? Trae un mensaje, pues. Aleluya. ¿Pastor, un mensajero también puede traer otras cosas? No. Bueno, sí. Pero su enfoque es traer un mensaje. En tal sentido, iglesia, lo que está pasando en nuestra historia es que Moisés necesitaba un mensaje diferente en su vida. ¿Y qué te digo hoy en este momento, campeón? ¿Por qué necesitaba un mensaje? Porque Moisés oyó la palabra del rechazo. ¿Quién te crees que tú eres? ¿Quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? Al oír la palabra, Moisés huyó. ¿Qué está pasando? Huyó y se quedó con esa palabra, iglesia. Boom, 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 boom. Se quedó con esa palabra repetidas veces. ¿Quién te ha puesto por juez y gobernador? ¿Quién te ha puesto por juez? Es verdad, no soy ningún juez. No soy ningún gobernador. No sirvo para nada. No sirvo para esto. No sirvo para el otro. No sirvo. No. Ese es el espíritu del rechazo. Pero sabes, iglesia, el ángel tenía que venir. ¿Sabes por qué? Porque traía la cura. Y así entra el tercer punto, iglesia, que es la cura ante el rechazo. La cura, campeón. Si es una batalla espiritual, tenemos entonces que lucharla espiritualmente. Pastor, dígame dónde está ese espíritu y yo lo reviento, pastor. No se puede, campeón. Pastor, me voy a meter al gimnasio y de verdad que, esperen, deme 3 meses, pastor, yo hago los músculos y lo reviento, que venga nomás a molestarme ese espíritu de rechazo. Adivina que va a estar contigo en el gimnasio. Aleluya. Es entonces, campeón, que la lucha espiritual la tienes que luchar espiritualmente. Y lo que Dios busca hacer es mostrarte a ti que junto a Él puedes ganar. Entonces, Dios quiere presentarse, mi estimado hermano. Dios quiere presentar. ¿Qué vas a hacer cuando Dios se presente? ¿Vas a hacer lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Sabes qué dice la historia con respecto al pueblo de Israel? Juan capítulo 1, en el verso 11. La Biblia nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Dios vino a ayudarles. Dios vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron, mi estimado hermano? En otras palabras, lo rechazaron. ¿Por qué lo rechazaron? ¿Sabes por qué? Yo te digo algo, la tendencia en esos tiempos, mi estimado hermano, en Israel era que Israel era rechazada.
Roma los había conquistado y los paraba rechazando. No, váyanse de acá, no, ustedes Sanedrín, no, tú judío, lárgate, tú judío, retírate, tú judío, fuera de aquí. Entonces viene Dios. Para que no me rechacen, mejor te rechazo yo primero. Ese es el corazón rechazado, iglesia. Y te lo digo por experiencia. Para que no me rechacen, te rechazo yo primero. Entonces, ¿por qué vino Dios? ¿Para qué vino Dios? Dios vino, mi estimado hermano, al mundo que Él había creado. Porque Él no quiere rechazarlo. Dios está en el cielo. Y aunque tú pienses que Dios en algún momento te puede haber rechazado, te puede haber dicho, no, no voy a escuchar tu oración. En realidad Dios vino para asegurarte algo, dejarte claro que Él no te rechaza. Que Dios no quiere ni busca rechazarte. Dios no te rechaza. ¿Sabes, mi estimado hermano? La historia de la pesca milagrosa es una historia impresionante. En Lucas capítulo 5, mi estimado hermano, la Biblia nos cuenta sobre la tremenda pesca milagrosa y el momento en el cual los discípulos, mi estimado hermano, están allí limpiando la red. Habían estado pescando toda la noche y la historia nos dice que llega Jesús. Pedro, préstame tu barquito, tengo que hablar a la gente en la bahía. Ok, Jesús, sube un rato, te cobro un sol, no hay problema, después te pago. Y entonces, mientras él limpiaba, escuchaba el mensaje. Ok, Pedro, métete al barco, boga mar adentro, es hora de pescar. Señor, hemos estado trabajando toda la noche. ¿Cuántos de ustedes recuerdan ese momento? La historia nos dice, mi estimado hermano, que en el momento en el cual, ok, en tu palabra voy a ir, entonces Pedro va con los demás en su barco y la Biblia nos dice que tiran las redes y el barco se hundía. Tuvieron que pedir ayuda. ¡Hey, vengan, vengan, vengan! Hemos tenido una pesca increíble. Hay 3 ballenas, 15 tiburones y 45 pulpos. ¡Vengan! La Biblia no nos dice eso la palabra. Pero ¿sabes qué nos dice la palabra de Dios, mi estimado hermano? Que cuando Pedro sale, Pedro le dice a Jesús, apártate de mí, que soy hombre pecador. Apártate de mí. No me mires, no me toques, no, apártate. Al mismo que le ayudó. Jesús está haciendo que haya una pesca milagrosa. Y a ese Jesús, Pedro, apártate. La Biblia nos dice, mi estimado hermano, que Jesús le responde de una forma interesante. Lucas capítulo 5, verso 10. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús está siendo bien claro y le está diciendo, no temas. ¿Por qué? Porque el rechazo en sí es miedo. El rechazo es miedo a no saber cómo es la otra persona. Es miedo a sus reacciones. Es miedo a cómo el otro, la otra es. Es miedo. Pedro es un hombre que fallaba mucho, iglesia. Leemos su historia, léete los 4 evangelios y te vas a dar cuenta de la clase de persona que era Pedro. ¿Por qué crees tú que Pedro era apártate de mí? Apártate. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entre los que no le recibieron estaba Pedro, campeón, inicialmente. Entre los que no le recibieron estábamos tú y yo. Yo recibí el mensaje a los 18 años, campeón. ¿Y sabes qué fue lo que hice? Apártate, le dije a Arturo, un amigo en Trujillo que me habló del evangelio. Pero cuando Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, lo que Jesús le está diciendo es, yo te voy a hacer pescador de hombres. Yo te voy a ayudar. Yo voy a estar contigo. En otras palabras, junto a Él venceremos, iglesia. Junto a Él venceremos. Nuestro texto principal, cuando Moisés tiene un encuentro con Dios, ¿sabes qué le dice Dios a Moisés? En nuestro texto principal dice en el verso 33, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es.
En otras palabras, mi estimado hermano, lo que está pasando en la historia es que el Dios del cielo, directamente desde el cielo, le está diciendo a Moisés, quítate el calzado. ¿Por qué el calzado? Campeón, le está diciendo Moisés, ¿sabes una cosa? Con esos zapatos has estado caminando por el camino del rechazo. No te quiero más en ese camino. Quítate esos zapatos porque esta es una tierra diferente. Esta es una tierra diferente. Yo te digo, campeón, Moisés, después de su encuentro, puedes cerrar la puerta. Moisés, después de su encuentro con Dios, después de quitarse el calzado de sus pies, Moisés fue otra persona. En resumen, conocemos el Éxodo, conocemos que Moisés dijo, no, Señor, está bien, me voy a quitar un zapato. No, los dos. Ok, ya, pero las medias, no, mira. Quítate las medias también. No, bueno, eso no nos dice la Biblia, estoy exagerando. Pero el punto es esta, iglesia. Que en resumen, Esteban nos está contando lo que está haciendo Moisés. Moisés está quitando el calzado y Dios le está ayudando. Le está diciendo, te voy a mostrar una nueva tierra donde vas a pisar sin el calzado que usaste durante el rechazo. Vas a tener un nuevo calzado, vas a tener una nueva protección en los pies. En tal sentido, iglesia, la Biblia nos está diciendo que nuestra relación con Dios es la que cura el rechazo. Dios no nos rechaza, iglesia. Hay oraciones que de repente toman tiempo en su respuesta. Eso no significa que Dios te dice, no, no te quiero, no te voy a ayudar. No. Hay oraciones que toman tiempo. Es entonces, iglesia, necesitamos mejorar nuestra relación con Dios. Necesitamos establecer nuestra relación con Dios. El momento, ese toque mágico del Padre Celestial que dice, quítate el calzado del rechazo. Quítate esos zapatos que te han hecho vivir como extranjero. Yo no sé si tú has leído la historia del Éxodo, campeón, pero desde ese momento en adelante la Biblia nos dice que Moisés regresa a Egipto y luego anduvo por el desierto llevando al pueblo de Israel y Grecia. ¿Y en algún momento se dice de Moisés que vivió como extranjero? No, pero seguía siendo extranjero. Pero él ya no se sentía más un extranjero. ¿Sabes por qué? Porque tenía un nuevo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Necesitamos establecernos, iglesia, en ese camino. Es entonces que la cura para el rechazo, campeón, es venir a Cristo. Isaías, capítulo 53, iglesia, nos habla sobre el sacrificio y nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Fue rechazado. ¿Quién? Cristo. ¿Quién es Cristo? Jesús. Cristo Jesús, iglesia, fue rechazado. Cristo Jesús, ¿sabes? El libro de Mateo nos cuenta una historia especial. Que cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús declara estas palabras. Elí, Elí, lama sabactani. Mateo capítulo 27, verso 46. Elí, Elí, lama sabactani. Y lo interesante, mi estimado hermano, de estas palabras es que solo es Mateo el que lo registra. Mateo. ¿Sabes quién era Mateo? El recolector de impuestos. Leví, el recolector de impuestos. Y los recolectores de impuestos eran odiados. Los recolectores de impuestos, mi estimado hermano, eran traidores, eran rechazados por completo. No eran bienvenidos. Y para él, esta palabra es importante. ¿Por qué? Porque ahora él está viendo que Jesús está pronunciando unas palabras. ¿Cuáles son? Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El único que lo registra es Leví. Quiero que entiendas esto, por favor. Mateo está diciendo que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has rechazado? Eso causó un impacto en el corazón de Mateo. Por eso es que él fue el único que lo puso. Cada escritor de la Biblia ha puesto lo que más le impactó del mensaje divino, iglesia. Y lo registra. Mateo lo hace. Y él ve a su Señor
que a él nunca lo rechazó, ahora él ve que él está diciendo que el Dios del cielo lo está rechazando. Dios está rechazando a su hijo cuando está cargando el pecado, cuando está pagando el precio por ti y por mí. ¿Por qué Dios rechazó a Jesús? Esto lo dije hace muchos años. Bueno, no sé si muchos, un par, unos meses tal vez. Pero el Padre rechazó al Hijo en ese momento para no rechazarnos ni a ti ni a mí, para darnos a ti y a mí la bienvenida. Es entonces, iglesia, que gracias a Jesús tenemos entrada al Padre. Gracias a Jesús, mi estimado hermano, la Biblia nos está diciendo que Dios no nos rechaza, que al contrario, Él nos da la bienvenida. Es todo lo que tengo. Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro. Aleluya. Padre, muchas gracias, mi Dios, por esta noche. Gracias, bendito Salvador, por los corazones que estamos reunidos en este lugar. Gracias, Padre bueno, porque eres tú, mi Dios, aquel que busca sanar y librar corazones y vidas. Yo te pido, mi Dios, que bendigas este momento, Padre. Bendigas y guardes los corazones de todos los hombres y mujeres que estamos reunidos. Padre mío, y nos ayudes, mi Dios, a luchar espiritualmente contra ese espíritu de rechazo, que lo que busca hacer, mi Dios, es conquistar el corazón de hombres, atraparlos, mi Dios, y encerrarlos. Hoy en esta noche hemos entendido que usted nos quiere dar libertad. Padre, muchas gracias, mi Dios, en el nombre santo de su Hijo Jesús. Amén. Si los ojos pueden seguir cerrados, el rostro inclinado. Jesucristo es Dios, iglesia. Él es bueno. Lo que Él busca hacer, campeón, es que tu vida y la mía se establezcan. Lo que Dios busca hacer es que nuestros corazones se establezcan. No sé cuántos de nosotros hemos sufrido por causa del espíritu del rechazo. Llegó el momento de la reconciliación con el Padre. Él no nos rechaza. Él no nos rechaza. Hoy en esta mañana, en esta noche, necesitas venir a la presencia de Dios. Necesitas pedirle perdón por los pecados que has cometido, porque no fue Él quien te rechazó a ti, fuiste tú quien rechazó al Padre. Cada vez que pecabas le estabas diciendo a Dios: retírate. La Biblia nos dice, iglesia, que en el Apocalipsis, que Jesús está diciendo: he aquí, yo estoy en los corazones, a la puerta y llamo. ¿Por qué Jesús estaría fuera de la puerta de un corazón? ¿Por qué estaría fuera? ¿Sabes? Porque le está dando el mensaje a una iglesia. Lo que significa, mi estimado hermano, que la iglesia en su momento estuvo con Dios, pero luego le pidió que salga. Y ahora Jesús está otra vez a la puerta y llama. El que abriere, él entrará y cenará con él. ¿Te das cuenta de lo impactante del mensaje? Que lo que Dios busca hacer, campeón, es decirte a ti: yo no te he rechazado. Nunca lo pensé. Pero pastor, usted no sabe lo que me ha pasado. Usted no sabe lo que yo he vivido. Usted no sabe lo que yo he sentido. Ya, es cierto, yo no lo sé, pero Dios sí. La Biblia nos dice: experimentado en quebranto. Ese fue el Hijo de Dios que pagó el precio por tus pecados y los míos. Y hoy en esta noche tienes que reconciliarte con Él. Si esa persona eres tú, levanta tu mano en el nombre de Jesús. ¿Quieres pedirle perdón por los pecados que has cometido? ¿Quieres reconciliarte con Él? Levanta tu mano esta noche en el nombre santo del Hijo del Dios del cielo, de Jesús. Amén, iglesia. Espero que esta predicación te ayude. Moisés, el gran libertador, aquel que cuando le dijeron: ¿quién te ha puesto a ti por rey, por libertador, perdón? ¿Quién te ha puesto? Él huyó 40 años atrapado en la cárcel del rechazo. Pero ¿sabes qué nos dice la historia? La historia nos dice que cuando se encuentra con Dios, él verdaderamente fue el libertador. ¿Qué significa eso? Que las promesas del Padre Celestial nunca cambiaron. Que Dios fue quien hizo de Moisés el libertador. ¿Cuándo lo hizo? Cuando quitó el calzado de sus pies. Cuando
estuvo en el camino del rechazo, iglesia. No pudo lograrlo. Quita el calzado de tus pies. En otras palabras, Dios nos está diciendo: el rechazo te lleva por un camino equivocado. El rechazo te está llevando por un camino equivocado. Quítate esos zapatos, no camines por allí. Dios te ama. Oro para que esta noche el Padre Celestial haga su obra en tu corazón. La lucha es espiritual. Necesitas establecer esa relación con Dios. La puerta de la iglesia está abierta desde las 6:30 de la mañana. Yo estoy aquí. Ven a orar. Busquemos la presencia del Padre. Ven a orar. No te pierdas el momento de oración. Es importante. Que Dios bendiga tu vida y tu corazón. Iglesia, el altar está abierto. Vamos a ponernos de pie. Si Dios ha hablado de tu vida, puedes venir al altar. Los demás vamos a cantar a nuestro Padre Celestial esta canción que es Dame de beber. Vamos a decirle al Rey del Cielo: Padre bueno, dame de beber, Padre bueno, de tu presencia. Amén. Vamos entonces a cantarle a nuestro Señor esta canción que es Dame de beber. Agua, Señor, ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Quiero beber del agua de vida eterna. Aleluya, iglesia. Vamos a dar una fuerte alabanza a nuestro Salvador. Amén, iglesia. Jesús es Dios. El camino del rechazo, mi estimado hermano, es un camino donde a veces nosotros usamos el calzado equivocado. Sácate esos zapatos. Jesucristo es Dios, iglesia, y lo que Él busca hacer es llevarnos por el camino, la verdad y la vida. Acércate a Cristo con todo el corazón. Él busca restaurarte. Amén, iglesia. Vamos a terminar en oración. Padre mío, muchas gracias, mi Dios, por tu mensaje, por tu palabra, por tu ayuda continua, por el poder de tu amor, mi Dios. Gracias, maravilloso Padre, por ir a la cruz, mi Dios, y recibir el rechazo para darnos a nosotros aceptación. Oh, eterno Rey, gracias, mi Dios, por lo que hiciste, bendito Salvador Jesús. Venga, poderoso Rey, restaure vidas, Padre, restaure matrimonios y corazones, mi Dios. Yo se lo pido, Padre. Le pido por la iglesia, mi Dios del cielo. Ayúdanos, mi Dios, a crecer, mi Dios, para usted espiritualmente, Padre mío, en el nombre santo de su Hijo Jesús. Amén. Aleluya, iglesia. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Gracias por pasar este tiempo. Dios te guarde. Dios te bendiga. Estamos en contacto. Cuídate muchísimo. Nos vemos el fin de semana. Sábado a la noche tenemos una película. Mañana tenemos evangelismo.